Buenas tardes, hoy presentamos la convocatoria UTME 09-2016, línea de transmisión Copey Cuestecitas 500 kilovolts. A cargo de Energy Progress Company, conformado por el ingeniero Juan Sebastián Serrano, relacionista público, el ingeniero Carlos Alberto García, diagramador de memorias de cálculos, el ingeniero Cristian Fabián Serna, director y diseñador eléctrico, y quien les habla, la ingeniera Andrea Tobar Cubides, ejecutora de diseños de planos. Este proyecto tiene como objetivo proveer y distribuir energía eléctrica a los municipios de Copey y Cuestecitas en los departamentos de Cesar y La Guajira, respectivamente, con una línea de transmisión de 500 kilovolts, cumpliendo con los requisitos establecidos por el RETIE y la UTME. El proyecto fue seleccionado teniendo en cuenta el impacto profesional y social que va a tener a la hora de ser ejecutado. Nos encontramos con algunos problemas a solucionar, como el abandono estatal, el deterioro del sistema eléctrico y la movilidad de los materiales para la construcción de la línea de transmisión. Con este proyecto contribuiremos al desarrollo tecnológico, industrial y cultural de la región y de sus habitantes. Los equipos e instalaciones deben ser nuevos y de última tecnología. Con una tensión nominal de 500 volts, se debe trabajar con una frecuencia de 60 Hz, 3 fases y una puesta a tierra sólida. Las subestaciones pueden ser tipo convencional, GIS o híbrido y deben contar con servicios auxiliares en AC y DC. Se seleccionaron 3 rutas alternativas, de la cual seleccionamos una sola, que es la amarilla, que tiene una distancia de 197 kilómetros, y la seleccionamos debido a que es la que presenta menores cruzamientos y porque seguimos los lineamientos propuestos para el proyecto, y es la que tiene diferentes alturas para sacar la línea de transmisión. Trazamos una subruta de 4 kilómetros, como punto medio se tiene la altura máxima de la ruta, y en esta subruta tenemos 4 cruzamientos principales. Tiene un cruzamiento de una zona boscosa de 130 metros de distancia, la zona boscosa 2 y 3 tiene 200 metros de distancia y la zona boscosa 4 tiene 110 metros de distancia. Podemos observar la altimetría en Google Earth, donde se presenta una altura máxima de 1580 metros, y tenemos también el valor promedio de altura, que es 1310 metros sobre el nivel del mar. También tenemos la altimetría en AutoCAD con sus respectivos cruzamientos. En cuanto a los cálculos eléctricos, lo primero que se hizo fue calcular las distancias mínimas de seguridad, tanto horizontales como verticales. Para las horizontales, es decir, las distancias entre cada fase, se tomó como referencia la tabla 13.4 del RETIE, en donde, haciendo los respectivos cálculos, vemos que la distancia entre fases debe ser de 5.21 metros. A esta distancia hay que sumarle el 3%, ya que la altura promedio sobre el nivel del mar es superior a los 1000 metros, siendo así la distancia mínima entre cada fase de 5.4 metros. Sin embargo, como es mínima, nosotros preferimos irnos un poco elevados y tomamos una distancia entre fase de 6 metros. En cuanto a la distancia de separación entre conductores, nos regimos por los lineamientos de la UTME para el proyecto, y que nos decía que era de 45.72 centímetros entre conductor. Posteriormente miramos las distancias mínimas de seguridad verticales, es decir, respecto al piso. Como era una zona boscosa en donde era difícil el acceso, y como es una línea de 500 kilovolts, escogimos la distancia de 11.1 metros de altura mínima. Luego hicimos la caracterización de 3 conductores para seleccionar uno, que es el que vamos a usar para trabajar. Los conductores que comparamos fueron el ACAR de 1200 kc1000, el ACSR de 1351.5 kc1000 o el Martin, y el ACSR de 1272 kc1000 o el pesant. En esto
Para hacer esta comparación se tuvieron en cuenta dos condiciones, dos criterios. Primero, que la corriente por fase era de 2400 amperes, como lo decía los lineamientos de la UME. Y segundo, que la resistencia por fase en DC no fuera superior a 0.023 ohms por kilómetro. Comparando en la tabla estos dos valores para ambas configuraciones de un circuito y dos subconductores y de un circuito y tres subconductores, vemos que el único cable que cumple para ambas configuraciones es el Martin, el ACSR. Por eso fue el escogido para trabajar en el proyecto. En cuanto al cable de guarda, vemos que, como se ve en pantalla, el escogido fue el OPGW48, que tiene una corriente de cortocircuito para 0.3 segundos de 19 kA y la resistencia del conductor ADC es de 0.4 ohms. Como podemos ver, este cable de guarda tiene un refuerzo en el medio de fibra óptica que es óptimo para las líneas de alta tensión. Luego ya empezamos con lo que es los cálculos eléctricos para ambas soluciones, que pues son los que ven en pantalla, en donde dependiendo del circuito obteníamos cada valor. Ahí pueden ver la resistencia de la línea, la conductancia, la impedancia, la capacitancia y la impedancia inductiva para ambas configuraciones. Después vemos la continuación de la tabla anterior, en donde mostramos la reactancia, la admitancia, la conductancia, la susceptancia, los parámetros del modelo Pi para formar la matriz de parámetros A, B, C y D, la potencia estructural, la intensidad y los demás factores y potencias que se observan en la tabla. Después comparamos estos datos, o mejor dicho, hicimos esto nuevamente, estos cálculos en Inmetdexa para obtener los resultados que ven en pantalla. Acá es importante aclarar que los cálculos efectuados anteriormente se hicieron mediante la utilización de un código en MATLAB. Posterior a esto viene la parte de la selección de cadena de aisladores, en donde principalmente hay que tener en cuenta la tensión de la línea, que es de 500 kilovolts, y los demás datos y valores sobre el aislador seleccionado, que fue el de vidrio U210DS. Estos parámetros anteriormente mencionados van a servir para los siguientes cálculos. Primero, el número de aisladores, que utilizando la fórmula que observan en pantalla, reemplazando con los datos que ven ahí, se obtuvo un valor de 16 números de aisladores. Posterior a esto, con la longitud de cada uno y con el número hallado anteriormente, calculamos la longitud de la cadena, que fue de 2.5 metros. Acá, como ven, cálculo de la conductancia del aislador y las pérdidas que fueron de 3 watts, que fue seleccionada una pérdida de 3 watts por cada aislador. Las características meteorológicas que tienen influencia en los cálculos que vienen a continuación, en donde vemos, bueno, la temperatura, el rango de temperatura diurna, las precipitaciones de los últimos años y la presión de vapor. Y al lado de la tabla, pues, con la velocidad del viento promedio y las temperaturas promedio, máxima y mínima de la zona. Después, para el efecto corona, se realizaron los respectivos cálculos con los factores y las temperaturas y constantes que ven en las tablas para obtener una tensión crítica disruptiva de 164.48 kilovolts. Y después las pérdidas por efecto corona que sí tenemos presentes en estas líneas, se calcularon como observan en pantalla y dieron un valor de 660.33 kilowatts por fase por kilómetro. Continuando con los cálculos mecánicos, vamos a seleccionar o observar la torre que se seleccionó para trabajar en Inmetdexa y en nuestro proyecto de línea de transmisión. Se seleccionó el torre de tipo S, la cual tiene una similitud con la torre de armado vertical que se trabaja generalmente en Colombia. De igual manera vamos a observar las especificaciones mecánicas del conductor, recordando que se seleccionó el ACSR Martin 5419 y el del cable de guarda OPG48. Vamos a observar las diferentes especificaciones mecánicas de dichos conductores, tipo de material, sección transversal, diámetro, carga nominal, módulo, elasticidad, coeficiente de dilatación y peso propio, los cuales nos ayudarán para calcular los parámetros mecánicos de la línea.
Lo primero que se hizo fue calcular la longitud de la catenaria utilizando un código MATLAB con la tensión de rotura, la tensión del vértice, que es el 50% de la tensión de rotura, el peso, se calculó la constante C, y por último utilizó la ecuación para la longitud catenaria que se observa en la pantalla, arrojando una longitud de 220.8198. De igual manera se calculó el vano regulador, también en MATLAB, observando los diferentes vanos que se encontraban en el perfil de terreno y Medezza. Como un vector, se utilizó la fórmula, y por último se tuvo que el vano regulador es de 220.7925 metros. Se calculó el coeficiente de elasticidad teniendo en cuenta los números de hilo y los módulos de elasticidad para aluminio y el acero, arrojando que el módulo de elasticidad es de 4.625.35 kilogramos milímetros cuadrados. Se calculó el coeficiente y la tensión del conductor, arrojando lo que es de 2.2986 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. También se calculó la fuerza del viento, utilizando diferentes coeficientes, el peso volumétrico, la velocidad del viento y diámetro del conductor, arrojando que la fuerza del viento es de 1.9859 kilogramos metros. Se calculó el peso aparente, que se simboliza con el W minúscula, el cual se halló con el peso del conductor sobre la sección transversal, arrojando que el peso aparente es de 3.3527 por 10 a la menos 3. Se calculó la tensión máxima, que es de 4.50, tensión máxima para el vano crítico, que es de 4.5385. Se reemplazó en la fórmula del vano crítico, se tuvieron en cuenta los factores de sobrecarga y las diferentes temperaturas para hipótesis A, hipótesis B, arrojando que el vano crítico es de 134.7895. Se calcularon los factores de sobrecarga que para cada hipótesis utilizando la ecuación que podemos observar, siendo para la hipótesis A 1.5254, por hipótesis B 1.3095, hipótesis C 1.1596 y la hipótesis D de 1. Se calcularon las tensiones utilizando la ecuación de cambio de estado T, la variable T2 al cubo más A por la variable T2 al cuadrado menos B igual a 0. Esa constante se calcula utilizando las ecuaciones que podemos observar y utilizando los parámetros que ya se han calculado, obteniendo que para las tensiones en hipótesis A es de 3.196,3944 kilogramos, la tensión B de 3.043,9242 kilogramos, la tensión C de 2.626,4832 kilogramos y la tensión para la hipótesis D 2.121,6265 kilogramos, viendo que la tensión máxima es la que se calcula para la hipótesis A de 3.196,3944 kilogramos. Se calcularon los coeficientes de carga como podemos observar en la pantalla. De igual manera, eso nos ayudará a calcular la flecha máxima y mínima, que en este caso para la flecha máxima se trabajó con la hipótesis D de máxima temperatura, utilizando la ecuación de catenaria de la serie etario y truncada para determinar un parámetro H. Ese parámetro H se trabajó con la fórmula inferior que podemos ver al lado izquierdo de 8 por HD al cuadrado menos 5.551.5856 HD más el vano al cuadrado igual a 0. Ese HD mayúscula es el coeficiente de sobrecarga que se calculó anteriormente. Se utilizaron tres tipos de vanos que se seleccionaron arbitrariamente en los diferentes vanos que podemos encontrar en la línea de transmisión, y el vano regulador. Se reemplazó en la fórmula para despejar cada vano, se reemplazó cada vano en la fórmula para despejar el parámetro HD, arrojando 4 diferentes valores. Esos se utilizaron para calcular la flecha en la hipótesis D, restando el coeficiente sobrecarga HD menos el parámetro calculado, observando que la máxima flecha calculada es para el vano 3. Y por último se calculó la flecha máxima de acuerdo a la hipótesis D, que es flecha máxima sobre el factor de sobrecarga para la hipótesis D, que en este caso es 1, por lo tanto quedó la misma flecha máxima, arrojando que la flecha máxima es de 19.8455. A su vez se calculó la flecha mínima con hipótesis B de máxima temperatura, utilizando las mismas ecuaciones para la flecha máxima, pero teniendo en cuenta que acá el parámetro HB mayúscula es el coeficiente de sobrecarga para hipótesis B. Se trabajó con la ecuación que se puede ver en la parte izquierda inferior
de 8 por HB al cuadrado menos 7224.736 por HB más al cuadrado. Se trabajaron con los 4 vanos que se trabajó para la flecha máxima y se reemplazaron en la ecuación ya antes mencionada para despejar HB. El factor HB se calcularon 4 diferentes parámetros HB, y para calcular la flecha en HB pues se restó el coeficiente de sobrecarga para la hipótesis B menos el parámetro calculado, arrojando que la flecha mínima era para el vano 1 de 4.3564 metros. Para calcular la flecha mínima en hipótesis B, se divide esa flecha mínima calculada sobre el factor de sobrecarga de B, que en este caso es 1.3095, arrojando que la flecha mínima es de 3.3275 metros. Se hace por último, el resultado de cálculos, el resumen de cálculos mecánicos en la longitud de la catenaria 220.8198, el vano de regulación, tensión máxima y flecha mínima calculados. Podemos observar los resultados de Medetza para la configuración de 3 conductores por haz, donde se pueden observar los diferentes vanos de regulación, longitud de vano, las diferentes flechas y tensión máxima para temperatura de 10, 25 y 35, que fueron las temperaturas que se tuvieron en cuenta para nuestro proyecto. Y se puede acá aclarar que acá se utilizaron 22 torres, una de inicio de línea, 20 de amarre y la última que era la finalización de líneas. Acá podemos observar las diferentes tensión y flecha para las diferentes hipótesis: máxima temperatura, mínima temperatura, temperatura promedio, y también se puede observar la tensión máxima para cada vano, que en este caso era de 2000. Y acá esas tablas determinan todas las flechas y tensiones para los 22 vanos o 21 vanos que se encuentran en el proyecto o en la línea de transmisión de 4 kilómetros. Continuando con la presentación de nuestro proyecto, podemos observar el perfil definitivo que nos arroja Medetza, donde se puede evidenciar lo que posiblemente va a ser en la vida real la construcción del proyecto Cuestecitas, Copey Cuestecita de 500 kilovoltios. Podemos observar las cantidades de torres que se utilizaron. En este caso fueron 22 torres en los 4 kilómetros. Se utilizaron torres tipo amarre, inicio y finalización de línea. Podemos observar el cable de guarda, que es el que está en la punta de las torres. También podemos observar los vanos y la distancia de los vanos, la distancia de las torres, las curvas de los cables que se realizan de torre a torre. Y pues este sería nuestro proyecto como en la línea de 4 kilómetros. Ahora vamos a hablar un poco sobre la comparación de cálculos de manuales y que arroja Medetza, en este caso para la configuración 1 de los cálculos eléctricos. Se puede observar que tuvimos errores bastante grandes, como el caso de la caída de tensión, que arroja un error de 3.3%, y otros pues relativamente pequeños. Para el caso de la configuración 2, también podemos observar errores grandes, como el de la caída en tensión, que en este caso es del 66.6%, y otros pues también pequeños, como la reactancia inductiva, si se acerca al valor de manual y al de Medetza. Y acá podemos observar la comparación de algunos de los cálculos mecánicos que se hicieron manualmente y los que arroja Medetza. Acá sí, en todos los cálculos tenemos errores grandes, del 59.82% de la tensión máxima, flecha máxima de 44.79% y flecha máxima de 38.49%. Luego vamos a hablar sobre las conclusiones y que llegamos con nuestro grupo de trabajo, equipo de trabajo, y en la que se puede concluir que para diseñar y mencionar una línea de transmisión se deben tener en cuenta distintos parámetros y requisitos de lineamientos por cumplir. Se debe seguir todo lo que está en la ULME, todos los lineamientos que esta nos presenta, y a su vez basarnos en los requisitos o en las normativas del RETIE para poder construir una línea adecuada, una línea con torres que cumpla todos los parámetros y que tenga el propósito de beneficiar a la comunidad donde se va a desarrollar dicha línea de transmisión. La selección del circuito es muy importante porque este nos define con cuántos conductores por hora vamos a trabajar, si por 3 o 2, en nuestro caso trabajamos con 3, y también la cantidad de circuitos que se va a trabajar, en el caso doble, 2 circuitos, sencillo 1.
Todo esto se determina a través de los lineamientos y del estudio previo que se haga en el proyecto. Otra conclusión que llegamos es que la elección del conductor para la línea de transmisión se hizo teniendo en cuenta los lineamientos de la UME, que cumpliera tanto la cantidad máxima de corriente que circulaba por la línea y a su vez la resistencia que éste presentaba. Se elige un conductor ACCR porque presenta por sus mayores calibres, lo cual nos permite cumplir las condiciones anteriores, las condiciones de la UDME, y porque presenta una mayor carga de rotura vital para este tipo de línea, ya que es una línea pues bastante extensa. Necesitamos que la carga de rotura sea suficiente para que soporte el proyecto o la línea de transmisión. Al utilizar el software IMEDETSA se debe tener presente que este software es de origen español, por ende está regulada a la normativa española y marca algunas diferencias a nuestro país colombiano. Esto ocasiona que se produzcan errores en los cálculos errores entre los cálculos de manuales y errores IMEDETSA, como se pudo observar anteriormente, que tuvieron errores entre el 10, 9%, 30% y uno hasta el 66%. Esto se evidencia ya que este software es español y no tiene algunas de las normativas, no se cumplen lo que está acá en Colombia, lo que generalmente trabajamos en Colombia. Y por último, nos queda decir que para determinar los cálculos mecánicos de una línea de transmisión se necesita conocer los parámetros meteorológicos de la zona donde se va a desarrollar la línea de transmisión, ya sea su velocidad promedio, su temperatura máxima, mínima, promedio. También hay que tener en cuenta que para los cálculos mecánicos se utilizan diferentes ecuaciones y importante tener en cuenta las hipótesis que se van a manejar para calcular los diferentes longitudes catenarias, flechas y tensiones máximas. Y este fue nuestro proyecto, la línea de 500 kilovoltios de Copella Cuestecitas. Fue presentado por el equipo de trabajo Energy Progress Company. Muchas gracias.